Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una nueva emisión de Lecturas Asombrosas. Es jueves 9 de agosto. Perdón, es miércoles 9 de agosto porque es hoy un programa especial. Es el segundo programa de nuestra temporada número 26 y estamos aquí para conversar de poesía, poesía para contemplar, para disfrutar, también para reflexionar. Doy la bienvenida a mi invitado de hoy, al poeta chileno Juan Pablo Navia Correa. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido a Lecturas Asombrosas. Muchas gracias primero que todo, Ángeles, por la invitación al programa, por darme el espacio de darme a conocer también y poder conversar un rato de poesía en un ritmo tan ajetreado que nos toca enfrentar, ¿cierto? Sí, qué maravilloso tener la posibilidad de llegar esta semana, en este miércoles poético, contigo y con lo que nos convoca, que es el tercer poemario publicado por ti, publicado, cierto, tuyo, Nuevas Vías de Extravío, ahí está esa portada, que fue publicado este año en la colección Ópera Prima de La Finestra. Los voy a invitar a todos, por favor, a que se suscriban al canal de YouTube de La Finestra, porque ahí podrán encontrar el lanzamiento de este libro de Juan Pablo. Así que antes de conversar con Juan Pablo, se los voy a presentar. Juan Pablo Navia Correa nació en 1984 en La Serena. Es licenciado en Literatura y en Educación con mención en Lengua Castellana. Magíster en Literatura Comparada. Ha impartido e imparte diversos talleres literarios en su comuna, con el distintivo, con el sello de siempre estar rescatando a poetas y autores nacionales. Dar a conocer ahí el repertorio de nuestros poetas chilenos. Fue invitado al lanzamiento del libro Jorge Teillier, Los paisajes del poeta, del escritor Luis Andrés Figueroa, el año 2021, y ha publicado los poemarios Híbrido el año 2015, Retazos de Nostalgia el año 2019, y un texto titulado Sobre la oscuridad y sus efectos en dos poemas de Jorge Teillier, que fue publicado en La Antorcha Magazine, así que también ahí pueden googlearlo y obtener ese texto. Nuevas Vías de Extravío, como conté, publicado por La Finestra, contiene 60 poemas, de los cuales vamos a ir conversando y vamos a ir asombrándonos en la voz del poeta con algunos de estos poemas que componen las Nuevas Vías de Extravío. ¿Quieres comentar algo más, Juan Pablo, de esta presentación? ¿Algo que se me haya quedado fuera? Creo que académicamente hablando está bien completa. Sí, cubre con mis intereses literarios también, que van muy de la mano con lo que es la poesía lárica. Si bien me he centrado gran parte del tiempo en estudiar la obra de Jorge Teillier, también he intentado proyectarlo hacia otros autores que son contemporáneos o afines a él, como Rolando Cárdenas, George Trakl, Sergei Yesenin, que son influencias notables en el autor y últimamente he estado intentando extender o proyectar un poco más las lecturas hacia estos otros autores. También algunas otras novedades que, bueno, para mí son novedades, quizás para otros lectores más avesados, ¿no? Otros antecedentes del larismo que hay en Chile y que yo hasta hoy no los conocía, sinceramente, y me he llevado gratas sorpresas. Así que yo creo que sí es una presentación bien acertada, Ángeles.
Oye, quedémonos con este concepto de la poesía lárica. Quizás muchos de nuestros seguidores no conocen el término o no entienden qué enfoque tiene. Si nos puedes contar un poco. Eh, lo que entiendo yo, porque pueden haber también múltiples Muchas entradas. definiciones, claro. Sí. Eh, bueno, hay que partir por la base de que los lares eran divinidades tutelares en el hogar romano, son diosas menores de de la mitología romana, que estaban encargadas justamente de propiciar seguridad, salud y buena economía en el hogar. Entonces, lo lárico tiene que ver justamente con cómo mantenemos vivo el hogar, el origen. No necesariamente remite a una lectura llena de nostalgia o una melancolía vacía, como se pensó durante un tiempo, ¿cierto? Sino que más allá de eso busca cómo poder mantener vivas nuestras tradiciones, entendidas como algo que da pábulo a este fuego lárico que impide que se apague. Sobre todo en un presente que es complejo, donde todo es tan inmediato, todo es desechable, todo es descartable, es mucho más dificultoso poder mantener vivo este fuego. Entonces la poesía lárica puede de pronto explorar paisajes más lejanos, un tanto a veces oníricos, surrealistas, pero siempre buscando enfatizar en estos elementos que hoy en día están tan lejanos. Hay que también tener en consideración que si bien es Jorge Tellier quien acuña el término, él mismo reconoce que las influencias vienen de Rilke. Es Rilke quien hace esta observación de cómo el progreso, entre comillas, va proporcionando cada vez más productos por millones de repeticiones uno tras otro, pero se va perdiendo también el proceso de la confección, como podría haber sido la elaboración de un chaleco tejido por tu abuela quizás y se iba pasando de generación en generación. No, ahora todo se es en grandes tirajes y es despersonalizado, es deshumanizado también. Entonces la poesía lárica busca también poder recuperar o poner el ojo en eso que se ha ido perdiendo, que es esta mecanización del hombre humano, y hoy en día yo creo que la padecemos por todos Mm. lados. Y es necesaria esta poesía que nos haga detenernos, ver en qué estamos, dónde estamos pisando, cómo nos planteamos frente al mundo que nos rodea y nuevas vías de extravío. Eh, Como todos saben, la apreciación que hago en los programas de lecturas asombrosas siempre tienen la mirada y el asombro de una lectora, ¿cierto?, que ama la poesía. Y en este contexto quiero decir que estoy gratamente sorprendida. Es el primer trabajo que leo de Juan Pablo eh, y me llama mucho la atención que se llama Nuevas vías de extravío, entendiendo que extraviarse tiene una connotación también de dejar vagar la mirada, ¿cierto?, por diferentes cosas sin detenerse. Y aquí Juan Pablo, tu poeta, tu voz poética, hace todo lo contrario, hace todo lo contrario. Es en cada verso, en cada poema, son poemas brevísimos, ¿cierto? Después vamos a estar hablando también de tu emoción por el haiku y la poesía japonesa. Pero lo que quiero rescatar es que en la voz poética, este hablante o este personaje que vaga, esta voz poética que va vagando desde los interiores y los exteriores, eh, es contemplativo, es una poesía Sí, contemplativa. Eh, Me encanta porque usa el recurso de las ventanas, del estar mirando desde adentro hacia afuera, pero también tomar distancia y mirar desde fuera hacia adentro. Entonces es un hablante, es una voz poética que nos lleva desde lo más interior a lo más externo, totalmente reconocible. Hay poemas de los cuales se van a enamorar, van a volver a la infancia, vamos a sentir nostalgia y sobre todo esta voz poética nos invita
justamente lo que decía Juan Pablo, esta forma de regresar al origen individual, ¿cierto? Como individuo, pero también al origen como sociedad. ¿En qué punto? Y en eso también quiero felicitarte, Juan Pablo, porque Nuevas Vías de Extravío nos pone en esa inflexión. Y estamos en un minuto de la historia nacional en que tenemos que volver a mirar, ¿no es cierto? Mirar hacia atrás, que a veces cuesta tanto. Y es tan necesario para seguir avanzando. Así que con esta apreciación, quiero empezar a preguntarte, Juan Pablo, ¿cómo fue el proceso de escritura eh, y tus referentes para eh, para estas nuevas vías de extravío? Em, Partamos por los referentes, que yo creo que puede ser más sencillo De explicar, de de responder, contar. ¿sí? Bueno, referentes o grandes maestros que he tenido en el último tiempo han sido Luis, justamente, Luis Andrés Figueroa, que tuve la fortuna de conocerlo al presentar su obra, y Juan Manuel Mancilla, que también fue compañero mío durante cursaba el magíster. Eh, Son poetas, también notables poetas, ¿cierto? Y me animé a empezar a hablar con ellos y compartir mis versos, estaba esperando una lectura, un consejo, una crítica, y la recibí. O sea, justamente, si más adelante el programa podríamos ver mi libro anterior, hay una evolución que es notable, quizás no en cuanto a calidad, pero sí en estilo, de una poesía que es mucho más narrada, si se puede decir, o más prosaica, a lo que a lo que no había de extravío, donde, como tú muy bien dices, Ángeles, estamos prácticamente ante poemas de una estrofa, 4 o 6 versos. Y hay un trabajo ahí con la síntesis, al cual llegué justamente a través de conversaciones con Juan Manuel, con Luis Andrés, y también permitiéndome a mí hacer una modificación. Ahí entra un poco todo el tema del proceso escritural. Yo hace mucho tiempo que había dejado de lado la escritura, que estaba más bien abocado a la lectura. Eh, y sentí una deuda conmigo mismo, porque siempre he sentido la necesidad de escribir y lo estaba dejando de lado un poco, pero por otra parte también sé que es bueno dejar un poco la actividad de escribir para poder justamente contemplar, como dijiste tú. Y creo que con esto quisiera terminar de desarrollar una idea de la poesía lárica, eh, que es una poesía muy sensitiva, es una poesía que te invita a sentir. Si bien conecta con la razón, pero te invita mucho a estimular los sentidos. Cosas, no sé, puedes tomar algún libro de Jorge Telier, que es nuestro mayor referente. Eh, en cualquier poema yo diría que tú tomes va a haber algún verbo que apele a algún órgano sensitivo, ya sea oler, ver, ¿cierto? Contemplar, oír. Eh, Siempre están los ratones caminando por el techo, la lluvia que cae, eh, la gente, el observador. Siempre hay una contemplación. Y yo también me permití contemplar. Creo que ese es el gran verbo, y también lo enlazo ahí con lo que tú decías de la poesía japonesa, el haiku, que es una suerte de contemplación casi sin emoción de por medio, prácticamente una fotografía poética. Yo intenté combinar estos distintos elementos para crear mi nuevo estilo, que bueno, quizás no es tan nuevo, pero en mi escritura sí era nuevo, muy nuevo, porque es súper sintético. Pero creo que también gracias al trabajo de Gabriel Zanetti, que fue el editor de mi libro y un gran poeta amigo también, aprovecho de enviarle un estrecho saludo porque lo quiero mucho. Hicimos un bonito trabajo, del cual yo estoy conforme. Sabes que fue rápido el proceso dentro de todo, porque si bien dejé de escribir por mucho tiempo, con mi cabeza, con mi mente, yo fui tomando fotografías a distintas postales,
y fui rescatando otras de un pasado, como tú dijiste, también nostálgico, lejano, pero que yo mantengo pues, muy intacta. Entonces fue como una especie de reescritura de fotos que yo ya tenía tomadas. Mm. Por ese lado yo creo que fue más ágil el trabajo y también tenía claro lo que quería lograr, que era un estilo más directo, con menos adjetivos, dándole quizás más la voz a los objetos que a mi misma voz. Pero de todas maneras se logra esta... Hay una combinación, no es tampoco como poesía despersonalizada, porque hay hay un sentido, una intención de mi parte. Pero a diferencia de, repito, de libros anteriores, creo que acá está mucho más velada, ¿sí? Una de las características de tu nueva publicación y algo que agradezco, porque para mí los poemas no deberían ser nunca titulados, pero es una apreciación que tengo yo. Entonces me encantó que tus poemas no lleven título, y que hay algunos que se van conformando, si uno hace una lectura, una segunda, una tercera lectura, hay algunos que se van entrelazando entre ellos, y que uno puede hacer el juego de unir, como tú decías, los 6 versos de uno, ¿cierto? Los 4 versos de otro, y formar un gran poema. Así que quiero invitar a Juan Pablo para que nuestros seguidores se asombren, ¿cierto? Vamos a ir conversando y que él nos vaya leyendo, vaya poniendo sus énfasis en alguno de los poemas de Nuevas Vías de Extraví. Ya, perfecto. ¿Quisieras elegir alguno tú, Ángeles? Sí. ¿O elijo yo? No, yo quiero elegir el último. El último. O sea, no, Vamos. el último, no el último poema, sino que el último que nos vas a leer, porque, Ah, ya, perfecto, porque para perfecto. mí es especial me gustan varios, pero ese me gusta. Así que Entiendo. comienza. Bien. Eh, Hay un poema que a mí me gusta mucho, que se llama... mm, estoy buscando aquí, lamentablemente tenía el libro físico, se me quedó, pero tengo el archivo. Entonces, Aquí yo lo voy a me mostrar acordé, sí, mientras lo ven. me acordé de ese día. Como bien dijiste tú, Ángeles, no tienen título los poemas. Y esto brevemente es porque es como una ventana, tú muy bien lo dijiste, es un mirar nomás. Entonces este poema dice así: me acordé de ese día, una llovizna sureña surcaba con cariño las mejillas. Me gustaría decirle a mi viejo, tengo pena, ya sé dónde lavarme la cara. ¿Puedes leerlo de nuevo? Porque es uno de mis favoritos. Me acordé de ese día, una llovizna sureña surcaba con cariño las mejillas. Me gustaría decirle a mi viejo, tengo pena, ya sé dónde lavarme la cara. Ese juego de la lluvia y la tristeza, de las lágrimas como lluvia, y la lluvia limpiando el rostro, limpiando la tristeza, es notable. Y Muy es hermoso. curioso también, y la gran maravilla de la poesía, que tu lectura, tu interpretación es muy distinta a la mía. Y creo que justamente este tipo de poemas más sintéticos nos permiten eso, poder intercambiar impresiones. Porque efectivamente, cuando yo pienso en la llovizna, no lo relacioné con la pena, sencillamente. Y sinceramente, porque justamente es como un poema que habla de, es más bien biográfico este hoy día, a diferencia de otros, y tiene que ver justamente con, ya sé dónde lavarme la cara, ¿cierto? Es como, mm, te necesito, pero no te necesito a la vez. Es Mm. como, te honro, y no sé si te deshonro, pero me acuerdo de ti, pero yo también he No, crecido, y y también está la nostalgia ahí. claro, pero está como diciendo, como dices tú, es como papá, este es el que soy yo, ¿cierto? Este fue el aprendizaje a través tuyo, y ahora esto es lo que con lo que yo me quedo. Claro, claro, justamente.
bueno, y tiene que ver un poco, y sin decirlo, estamos en el tema de la formación, los valores, pero es como es el juego, ¿cierto? Es rápido, todo es muy rápido también, Lo... incluso, No, no, termina, dime tú, no es termina. rápido, incluso el poema puede ser vertiginoso en el sentido de que cuánto tiempo transcurre en 6 versos, es mucho, Mm. todo lo que acapara el poema, la dimensión temporal. Bueno, yo déjame decirte que lo he leído varias veces y después empecé a ponerle acá, no se nota muy bien ahí, pero por ejemplo, fui poniendo como los conceptos que eran para mí válidos en cada poema. ¿Cachai? Como el concepto como importante en cada poema. Eh, Tuve ganas de subrayarlo y después dije, no, porque está tan hermoso, no voy a subrayar. Así que eso. ¿Nos regalas otro poema? Por supuesto, déjame. Terminal de buses. Un bolso viejo lleno de ropa que carga veranos con sabor a sal. Tú miras el reloj en busca del tiempo perdido. Ay, hay un déjà vu a todos los veranos en la playa. Totalmente. Sí, ese sí que es mucha nostalgia comprimida y Claro. también una especie ya de hastío actual, ¿cierto? ¿Dónde se fue ese tiempo? Y los Oye, veranos también. sí, digamos que además de no tener título, los poemas tampoco tienen puntuación. Entonces los lectores pueden darle el énfasis, ¿cierto?, en la lectura, como cada quien. ¿Esa fue una decisión meditada a priori o fueron saliendo, te diste cuenta que iban saliendo así en la medida que ibas escribiendo? Yo creo que no fue una decisión a priori, pero en el fondo también sale porque obedece a la lógica del mismo proceso. Que yo quería poemas breves. Entonces creo que acá pensar en puntuación de alguna forma también lo iba a pausar y lo iba a dilatar más. Entonces surgió así, de manera automática, de cierta manera, o sea, valga la redundancia entre comillas, porque como también comenté al comienzo, la intención de este libro era darme como una oportunidad de retomar la práctica de la escritura, el ejercicio de la escritura, y también intentar un cambio. Y desde ahí se puede entender que no tengan. Pero ahora yo no me di cuenta que iba careciendo de puntuación. Lo de los títulos sí fue deliberado, no quise ponerle títulos, pero Mm. no me di cuenta de la puntuación. Ahí yo estoy siendo honesto. No, porque también eh, conforma, o sea, la no puntuación también conforma el cuerpo del poemario en su conjunto. Mm. Son 60 poemas brevísimos, mucha prosa, mucha narración. De repente uno queda con ganas de ir después qué pasó, como que uno así como que, ¿cómo lo cortas ahí? Y uno queda así como con la expectativa. Eh, ¿Cuál es para ti y qué es lo que tú quieres que el lector, aparte de disfrutar, de conocer tu poética, eh, tenga consciente? ¿Qué tópicos encontramos en Nuevas Vías de Extravío, que son para ti los esenciales? Yo diría que como ejes, si podemos hablar de tal, el viaje, el extravío mismo en sí es un viaje. Es perderse, pero perderse también para encontrarse, ¿cierto? Es como, tengo que salirme un poco también de todo este ruido. Eso es perderse, pero justamente porque necesitas encontrar. ¿Y cómo te encuentras o cómo me encuentro yo en estos poemas? A través de los viajes también, no solo los viajes psicológicos, sino los viajes físicos. Yo menciono distintas localidades que marcaron parte importante de mi vida y mis recuerdos, como Villa Alemana, que es la ciudad de mis abuelos, esta Navidad, que es donde vive Gabriel, mi amigo, y también cuando fui para allá a verlo por primera vez, eh, quedé súper encantado con el lugar, es como un pueblo
literalmente como un pueblo que ni siquiera va hacia ciudad, alguna cuadra larga, algunos locales y la playa, el mar, tremendas playas mirando y mucha tranquilidad, viento, entonces yo diría que hay ciudades, viajes, familia también, ¿cierto? Mm. Yo diría que esos son dos o tres elementos que sí están presentes, con lo que todo engloba, ¿cierto? Que es arte. Mm. En este devenir poético, ¿cierto? Eres licenciado en literatura, tienes mención en educación. ¿Cuál es tu visión? No sé a qué nivel educativo tú le haces clases, no sé si nos puedes contar, pero ¿cómo ves tú el acercamiento o sí, el acercamiento no sé, de tus alumnos, de la gente con la que te rodeas, a quienes le haces talleres? ¿Cómo es el acercamiento a la poesía? Porque muchos entran a los talleres por la narrativa, porque quieren escribir microcuentos, ¿cierto? ¿Cuál es tu visión de quienes se acercan a la poesía actualmente? ¿De cómo se acercan? Eh, yo creo que es un poco paradójica la realidad de la poesía, porque ya como contenido no se ve, simplemente no está dentro del currículo y tampoco está en la PAES, no se evalúa como género lírico, entonces desde ese lado es difícil y creo que da cuenta de la no justicia que le hacemos a todos nuestros poetas que tenemos a lo largo del país, a lo largo de la historia. Y a lo largo de la historia, digo, desde que lo primero que podemos tener escrito acá, uno puede pensar en, en Ercilla, ¿cierto? Que también es un poema épico lo que él escribe, y de ahí en adelante tenemos poemas y poesía para regalar, pero no hay un reconocimiento, yo creo, justo, ni en vida a las grandes figuras de la poesía que hemos tenido Mm, y que tenemos y vamos a seguir teniendo. Entonces, en los colegios, eso, donde me ha tocado trabajar a mí, es complejo cuando yo digo, ¿te gusta la poesía? La respuesta generalmente es negativa. Es negativa y le pregunto a los alumnos, a las alumnas, ¿por qué? Dice que no la entiende, que es aburrida, y le pregunto, ¿pero por qué? Y siempre yo creo que otros colegas podemos como aunar criterios en que la puerta de entrada que le dan a los estudiantes para llegar a la poesía de Neruda surrealista o las rondas de Gabriela Mistral. mm, Entonces, sin quitarle ningún mérito a ninguno de esos, son dos premios Nobel, pero te vas como a los extremos y se olvidan de que hay muchos matices entre medios, que hay poetas que eso pueden ser mucho más cercanos también con el discurso que manejan, con las realidades que proyectan, con los temas, etcétera. Entonces les pone sobre la palestra dos gigantes descomunales de la poesía que entre ya en su estilo ahí ya son disímiles y complejos también de poder aprender. Entonces el rechazo también se puede entender. No me ha sucedido así cuando he hecho talleres, porque van adultos mayores. mm, Y antiguamente yo creo que, o sea, no creo, habían revistas literarias donde los poetas tenían mucho más que decir. Circulaban diferentes ejemplares y con mucha más periodicidad de lo que hay ahora. claro, ahora hay muy Entonces, poco. muy poco. Yo creo que quizás en formatos digitales sí se está haciendo un trabajo más de rescate importante y necesario, Mm, pero antes era papel. Yo creo que generaciones pasadas le tomaban más el peso a todo esto. Al mm, menos lo que yo puedo dar fe. Cuando he hecho talleres, yo diría que el 90% de mis asistentes son adultos mayores y con muchas ganas de poder escribir también, de expresar algo. Hay algo que tiene la poesía que es esa posibilidad de manifestar tu sentir. mm, Obviamente las formas han cambiado mucho, ya quizás eso más lírico o más sentimental ha ido quedando de lado, pero para estas personas que muchas veces son solas, que no tienen con quién hablar o con quién poder compartir algo, buscan también un espacio donde poder dar a conocer cómo se sienten.
Y si a eso lo podemos ligar o contextualizar con un determinado poeta, ellos quedan felices. Entonces, por eso te decía que es súper paradójica o disímil, extraña los caminos que yo he encontrado a la hora de hablar de poesía. En los colegios, poco y nada, y fuera del aula es mucho más, yo diría, interesante. Mm. Hablando de lo disímil que ha sido para ti, uno de los rasgos distintivos de tus talleres, ¿cierto? Que además de estar dirigidos a personas de la tercera edad, tiene que ver con el rescate de autores chilenos. ¿Qué autores, según tu opinión de lector y poeta, son imprescindibles que por lo menos los chilenos leamos, conozcamos, nos aprendamos? Ahora, nadie se aprende los poemas de memoria. Yo me acuerdo cuando era chica, el papá recitaba poemas, el tío te recitaba poemas, uno se aprendía un Uno poema. mismo, uno tenía que aprenderse un poema de memoria, sí. Bueno, la respuesta, como estás preguntando a mí, yo no sé, yo no entiendo cómo nunca le dieron el premio Nacional de Literatura a Jorge Telier. No lo puedo entender. Creo que ahí es una falta de reconocimiento o también vaya uno a saber por qué, pero es triste. Creo que Jorge Telier tiene que ser más leído, tiene que ser más estudiado, es un tremendo poeta. Eh, es un genio en lo que él hizo. Creo que hoy en día está gozando de un segundo aire, como hacía llamar su obra Para un pueblo fantasma inicialmente. Está gozando de un segundo aire, un segundo aliento, porque se está haciendo más justicia al estudiarlo, al reestudiarlo, al poder profundizar su obra. Eh, Creo que hay poetas que sí, de a poco, hace unos años, una década, se están estudiando con el derecho que tienen per se. O sea, uno puede pensar en Enrique Lin también, en Gonzalo Rojas, que si tú dices ya cuáles son los tres o los cuatro grandes de la poesía chilena, pero yo creo que quedamos cortos aún así. Eh, Son muchos y los gustos son tan diferentes también, pero yo abogo por mi parte y donde voy siempre intento hablar de la poesía lárica de Jorge Telier. Me gusta que se conozca su obra y que también se baje el prejuicio, o no tan prejuicio, pero la típica opinión manida de que era una persona alcohólica. Que incluso hasta su alcoholismo puede ser interesante. Si tú te pones a Claro. investigar las razones que hay detrás de su adicción, hay harto que poder desentramar. Mm, Hay tanto voces sobre el tema que no han gozado como de un espacio que para darlo a conocer. Entonces creo que no solo habla mal de Jorge Telier que se tenga ese rótulo de él, sino de otros autores. Es como algo lamentablemente característico de nuestra idiosincrasia, que no sabemos apreciar las escasas figuras que tenemos. Siempre hay un pero, y el pero, que justamente es una conjunción adversativa, pesa más que todo el global. O sea, siempre nos quedamos con la manchita negra en vez de poder apreciar el resto. Y volviendo a la pregunta, sí, yo creo que Jorge Telier, que se siga estudiando Enrique Lin, que es un tremendo intelectual, Gonzalo Rojas también. Hay otros poetas que a mí me gustan mucho, pero quizás y ahí entran, ah, es tema de gustos netamente. Omar Lara me gusta, he podido acceder a algunos de sus poemas últimamente. Cárdenas lo conocía por Telier, obviamente, pero no había tenido la posibilidad de leer más allá de dos o tres poemas. Pude conseguir un libro hace poco en la Furia del Libro que se llevó a cabo en la estación Mapocho. De la editorial Descontexto hace un trabajo muy bonito con poetas del estilo, si podemos hablar de estilo, o similitud de Jorge Telier, eh, Juvencio Valle, Rolando Cárdenas. Tienen también libros de George Trakl, van como de esa línea, y la verdad es que son muy bonitos el trabajo que han hecho. Ahí adquirí varios ejemplares y me he podido leer, pero esa respuesta uf, es súper amplia, Sí, ¿cierto? es para estar como 3 programas de lectura asombrosa conversando de los autores chilenos. Sí.
Juan Pablo, sigamos con más lecturas de tus nuevas vías de extravío. Vamos. Este poema voy a leer, sí, dice así: La cojera de Festo, secuela de un indeclinable amor a su madre, habla mucho del patriarcado enfermo de Zeus. Tiranía divina, divina tiranía, la vida imita el arte. Y sin punto final, po. Y sin punto final. Sin punto final. Continúa, continúa, ¿cierto? Sí, continúa. Sí. En este poema hay elementos de la cultura griega, de la cultura helénica, que cuando me inicié en la literatura fue mi gran eh, fuente de interés. La Ilíada, la Odisea, fueron mis obras predilectas por mucho tiempo. Y todo lo que constituye el, el panteón griego, ¿cierto? Me interesa mucho. Oye, hablando de panteón griego, ¿por qué nos lees lo que pasa con Sísifo en tu poemario? Sísifo. De hecho, nunca ha quedado esclarecido quién fue Sísifo realmente. Hay algunos académicos que creen que él es el padre de Ulises, justamente porque ahí está todo este tema de de la astucia, de la pillería, no la Laertes, como dice la Ilíada. Dice: Sísifo no tiró más la piedra, se sentó en ella, a la mierda, pensó. Y sin punto final también. Y sin punto final. A mí me gusta mucho Sísifo porque sirve como comparación o metáfora para muchas cosas. Por ejemplo, yo soy, además de periodista, ¿cierto? Lectora, mamá, soy dueña de casa. Y para mí la piedra de Sísifo, para mí, es esa cosa de lavar platos, porque tú lavas los platos y después tienes que volver a lavar platos. Entonces, como Nunca eso acaba. nunca acaba, nunca, entonces eso es como mi piedra de Sísifo. ¿Ah? Llegas arriba, después lavaste lo de Es la una, obra. es una buena analogía. Claro, Es entonces una cuando buena analogía. me dicen a mí cuáles son las cosas que no te gusta hacer como dueña de casa, y yo, oh, no, lavar platos. Ah, como la piedra de Sísifo, todo así como quedan. Así que le tengo mucho cariño a Sísifo. A Sísifo. A El tema Sísifo. también es pensar cómo ser un Sísifo o una Sísifo distinto. Porque Sísifo puede encontrar una razón en tirar la piedra. Ese es como el juego del existencialismo, también encontrarle un sentido, darle un sentido a tu existencia. Aunque tú sepas que esta sea absurda, pero le puedes encontrar algo. Acá yo pensé en un Sísifo que ya se aburrió de tirar la piedra. Está Sí. bueno. Bueno, Después de que después, sí, pues quizás la idea de Sísifo era limar la piedra, tanto, así como, caer. de empequeñecerle después de que jugar ahí a la matematica con la piedrita. También puede ser. También Sí. puede ser, también puede ser. Eso es lo que produce la poesía, ¿cierto? Estas aperturas de mente, esto de poder ir más allá, el hecho de que los poemas de Juan Pablo sean tan contemplativos, que nos permitan también a nosotros caer en esa contemplación, hacer suyos los poemas. Eh, ¿qué, qué, er, qué influencia tiene para ti? Lo sé porque ya te conozco hace un tiempo y sé que gustas de la poesía asiática, ¿cierto? Japonesa, coreana, hemos estado ahí intercambiando algunos autores. ¿Qué es lo que te llama la atención y qué formas de influencia tienen en ti eh, esta forma tan especial de los asiáticos de hacer poesía? Lo que más a mí me llama la atención es cómo dicen tanto con tan poco. O sea, como una optimización de los recursos, pero no desde la cicatería, al contrario. Yo creo que eso también convoca más, porque podemos caer en el famoso criollismo: el que explica se complica, ¿cierto? Si te hablas tanto, también vas a perder en un punto el hilo del poema.
y creo que el haiku tiene esa precisión eh, de- perfecta, porque da cuenta de lo que emocionó, de lo que conmovió al escritor, y a uno es como que le encendiera una llama efímera, y también ilumina, se ilumina, y queda pensando para salir y seguir avanzando, porque en el fondo el haiku es una fotografía, una instantánea también, de algo que conmovió al poeta en ese momento. Entonces, a mí eso es lo que más me llama la atención. Y también los paisajes, porque también pues, hay que ser justo y reconocer que cuando uno tiene un estímulo visual como el que han tenido los grandes autores japoneses, con esos paisajes hermosos, pareciera ser, sin quitarle mérito, ¿no?, que algo aligera la tarea, ¿cierto? Es como que dan ganas también de caminar, de perderse por horas, es algo muy propio también de los japoneses, dedicar un par de horas diarias a la contemplación en silencio, dejarse maravillar. Yo creo que también eso es algo que de algún modo yo quise trabajar en mi libro, que es permitirnos nuevamente la oportunidad de dejarse impresionar con algo simple, porque no todo, si uno toma el libro, acá no hay nada estrafalario, no hay nada que escape de más allá de la sexta región o de la quinta región, que es Villa Alemana y Navidad, algo dentro de todo muy accesible, ¿cierto? Son cosas que están casi en nuestro alrededor, algo que a las que podríamos acceder, bien digo. Entonces todos tenemos esta posibilidad de dejarnos sorprender un poco, incluso en el camino a tu trabajo, aunque pueda parecer súper difícil. Siempre hay un detalle, siempre hay un detalle, hay algo en la calle, hay algo rayado en la pared, hay una frase, hay gritos en las paredes. Y a mí esas cosas, por ejemplo, me llaman la atención. Y creo que justamente esa simpleza eh, que tiene el haiku, entre comillas, porque escribir uno no es nada simple, pero esa simpleza que te entrega eh, es lo que a mí me llama la atención, siempre y cuando uno también se deje permear, cuando uno quiera y se deje eh, volver a sentir curiosidad, asombro, que algo de nuevo en este día a día es súper difícil, porque siempre te están pidiendo cosas para ayer. Ya naces, o sea, no naces, te despiertas y ya está atrasado. Entonces te dices como que, ¿cuándo va a tener una pausa? Yo creo que siempre es bueno ir mirando, observando. Mm. Están todos en el teléfono todo el tiempo, igual, entonces yo creo que hay que Sí, ¿sabes qué? permitirnos Sí, ¿sabes qué estaba esa capacidad. pensando? ¿Sabes qué estaba pensando? Que tus poemas podrían ser leídos, o sea, estar en forma de audio, ¿cierto? Audio poemas, porque de repente uno va en la calle, va escuchando, no sé, un podcast o va escuchando la radio, ¿cierto? Para tomarse ese minuto de asombro, de Sí. desconectarse, de terminar el día, quizás con uno de tus poemas, así que totalmente recomendado en todas las librerías, ¿cierto? Nuevas vías de extravío, Juan Pablo Navia Correa, este jovencísimo poeta, ¿cierto? Escritor chileno. El libro está hermoso, hermoso. Yo, para que ustedes lo vean, no lo rayé pero viene así la presentación. Ahí ustedes pueden ver que no lleva título, no lleva las cosas que hemos estado destacando aquí por La Finestra. Acuérdense de seguir La Finestra ahí en el canal de YouTube. Pueden ver la presentación que realizaron con el libro de Juan Pablo. Juan Pablo, te voy a pedir dos poemas más y te voy a pedir el que para mí es muy especial, porque tiene un guiño, pero lee los tuyos y después te cuento por qué. Ok, una pequeña salvedad. Después podemos dejar mi contacto porque el libro Sí, yo lo distribuyo.
Ah, personalmente. perfecto. Ya, entonces olvídenlo, Pero olvídenlo y digámoslo al tiro, Juan Pablo, para que no se nos olvide. Digamos al tiro eh, dónde pueden ubicarte para obtener nuevas vías de extravío. pueden buscar en mi Instagram, yo creo que es lo más inmediato, que arroba Parra Lárico, tal cual como suena, Parra Lárico, todo junto. Barra Lárico. Ya. Sí, Bueno, yo te sigo, así que todos invitados a seguir a Juan Pablo, @parralárico, tal como suena, todo junto, ahí en Instagram voy, para acceder a nuevas vías de extravío. voy con el poema y después tú me dices el que, el que te gusta. A ver, yo quiero leer el poema. Déjame decirte que me gustan varios, pero hay uno en especial. Este poema que voy a leer a continuación es uno de mis favoritos. Dice, nunca olvidaré los judas en llamas y los palos para colgar la ropa, los bazares modestos y el olor a comino del mercado, el polvo en las fachadas de casas deslavadas, mi familia enlatada en un pelló, y el letrero luminoso de Valdivieso cuando volvíamos por la noche desde Villa Alemana. Oye, el día que saquen ese letrero vamos a quedar muchos huérfanos. No nos vamos a orientar en Santiago. No, Sí, es un punto de orientación así, pero siendo que yo no soy santiaguina, pero lo es parte sacan del y patrimonio ya. sí, absolutamente. Y el Peyó, cuando El pelló. antiguamente caían como 10 personas en el Peyó para ir a la Sí, playa, todos arriba del Peyó. sí, sí, tenía traileras, me acuerdo. Sí. Ya. ¿Cuál es el otro que nos vas a leer? El otro, pensé que tú me ibas a decir, pero lo tengo acá. Mm, Este poema también me gusta mucho porque da cuenta de una de las actividades que más me apasiona, que es el fútbol. Me dice, cancha el gallinero, fútbol con los amigos, siempre dará como resultado otro guiño a la niñez, en lo indescriptible del juego, brotes y paroxismo de euforia. Tú también sentiste que ganabas la Copa del Mundo cuando metiste el último gol. Mm. Quédate ahí. eh, Quédate ahí un poquito, porque aquí tiene que ver, ¿cierto?, con la niñez, con los juegos, tú tienes la suerte, creo, intuyo, que sigues jugando fútbol Por con tus, supuesto, por con supuesto. tus amigos. Entonces es bonito este guiño, ¿cierto?, a la amistad a través eh, del fútbol de cancha chica, po, Sí, del fútbol en que más se golpea que se pega la pelota. ¿Ah? más Ustedes los rústico. varones van como al choque del fútbol de cancha. Y está ese guiño hermoso a la amistad, a la niñez, ¿cierto? Al juego, a lo lúdico, Yo, al yo deporte. creo que ahí hay dos idiomas universales, la pelota de fútbol y la poesía. Tiene que serlo. Sí, así es. Eh, ese poema está en la página 22. Sí, ¿Sí? 22. Y a mí me gustan varios, pero me gusta el 23. El 23 es el que está, que tiene, para mí, y lo quiero conversar contigo, porque tiene dos guiños importantes para mí. Primero, en mi vida personal, ya estas sillas viejas tienen Ujú. para mí son un objeto que me lleva, ¿cierto?, a los tiempos con los abuelos, cuando uno era demasiado pequeña. ¿Te acuerdas que los abuelos tenían como sus sillas? Podía estar la Sí, silla del comedor, podía estar en las sillas del living, ¿cierto? Lo siento, pero los abuelos siempre tenían sillas de mimbre, pero eran sillas como especiales para los abuelos, y eran las sillas de el tata o la abuela, ¿cierto? Ese es el primer guiño. Y el otro guiño que me gusta mucho, y aquí si yo me equivoco, Juan Pablo, tú dime, eh, hay un guiño también a un poema de Luis Andrés, que es uno de mis favoritos. Luis Andrés tiene un poema que se llama Tarde de sillas.
¿ah? Ese es el título del poema, que se llama Tarde de Sillas. Y cuando lo leí, para mí fue como, bueno, el guiño para mi infancia, obviamente, pero también fue hermoso descubrir cómo, de qué forma tan bonita, ¿cierto?, haces o rindes homenaje a la amistad que tienes con Luis Andrés y a la admiración que tú y que yo también tenemos con él por su forma singular de escribir poesía, crónica o dar sus clases, ¿cierto? Y por eso quería que fuera el último, porque también quiero que nos cuentes cómo, quizás no tiene nada que ver, es la relación que yo hago entre Sí. tú y él, ¿cierto? Pero es que nos cuentes un poquito, que lo leas y nos cuentes un poquito de eso. Vamos, sillas viejas y restos de una sandía configuran la postal. Las moscas bailan un tango aéreo mientras copulan en un pestañeo. A eso me refiero cuando afirmo que la miseria tiene su belleza. Eh, me tomas por Es, sorpresa con lo de Luis Andrés. O sea, yo creo que lo debo haber leído también. Yo creo que lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos, queda alojado en algún lugar de nosotros. Y también por algún lado tiene que salir. Quizás voy a leerlo después porque yo no me di cuenta, así que me quedo con tarea también. Y con respecto al poema en sí, creo que tiene mucho que ver justamente con lo que dije en un momento del programa, que incluso en los detalles más pequeños uno puede encontrar un asombro. mm, En una silla vieja, en una sandía rota en la calle, en las moscas volando, en las parábolas que realizan. Uno puede elegir también con qué maravillarse o dejarse sorprender. Hay gente que es más exigente, hay gente que no lo es tanto y disfruta más que con grandes placeres. Yo creo que va mucho también con la actitud de espíritu que tenemos. Y no lo digo de manera superflua ni del hipismo para nada. Yo no soy hippie de partida, pero es como hay cosas al acceso, en la mano, en la calle, en la vereda, algo que todos podemos ver. Pero tienes que, de nuevo, tienes que permitirte ser niño, ser niña, dejarte nuevamente esa posibilidad de asombro. Lamentablemente, de ahí también lo voy a repetir como algo un poco más de lo que hemos ya ido abordando, ya ni niños, niños, o sea, lo- lo- me refiero a personas de 10 11 años, pareciera ser que ya los 12 son adolescentes. Creo que eso es muy triste lo que ocurre, como la manera acelerada en que crecen, en que se saltan una etapa, una parte de la vida que es la más bonita. Justamente cuando uno tiene la posibilidad que pueden, de jugar en la calle, en el pasaje con sus amigos a la pelota. Yo vivo en el mismo lugar desde hace 36 años y tengo recuerdos patentes de que éramos a lo menos 15 amigos y amigas jugando fútbol, jugando a la pinta, a la escondida. Y en el mismo lugar, al día de hoy, no hay nadie, nadie, ni un niño. No hay ni una pelota dando bote, nada. no hay risas Y de hay niños en niños las ni casas, gritos. pero no hay nada. En las plazas quizás se pueden escuchar gritos de pronto, pero yo siento que esa transición de niño, preadolescente, adolescente, adulto, es de sopetón. Y insisto, es culpa nuestra también que hemos permitido hasta dónde hemos dejado avanzar la tecnología. Y hoy en día estamos todos ya un poco entre la espada y la pared con todo este tema y la incertidumbre de la inteligencia artificial y todos los debates que se han ido suscitando El multiverso. al respecto, todo eso. Y bueno, pero aún así manejando tanta información no manejamos la esencial, que Mm, es como volver al origen, a lo fundamental. a lo Menos fundamental. es más. Yo creo que me quiero quedar con esa frase para mi poema, al menos, para mí, como lo vi yo también, menos es más. Y creo que este libro, a título personal, es eso. Es un libro que de pronto algún poema te puede dejar como con la sensación de que, ¿y qué pasó acá? Y hoy faltó. Pero que yo también quiero un lector activo,
Y no es acomodar el verso, sino que yo quiero un lector que también pueda vincularse con lo que está escrito, que pueda él brindar su propia experiencia. Oye, y hablando de eso, es genial porque aquí hay espacio para que los lectores puedan retrucar, puedan seguir, puedan preguntar, puedan reflexionar. Claro, yo lo hago en mis notitas aquí, ¿cierto? No, las notitas no están aquí al azar, sino que cada una tiene Con un sentido. sentido, claro, y están escritas, por ejemplo aquí, los otros ojos, los otros ojos. Sí, sí. Eso es, los otros ojos están en Paños de Sacudir, ¿viste? Eh, Idioma del vientre, idioma del vientre. Eso ¿En cuál está está ese? en Plaza de Armas de Navidad, ¿viste? Eh, por ejemplo, eh, las ventanas inertes, ¿cierto? Y las ventanas como verdad. Ese es el Poema primero, 1, ya no hay carta. claro, sí, ya no hay cartas en poema 7. Y mire, por acá atrás tenemos, ay, el último, porque es un Vamos, poema vamos. súper contingente. Es que yo pasaría así como leyendo todo. Léelo tú, el 33. 23. Un perro callejero es el que empieza con ese verso. Un perro callejero, indocumentado, libre, mestizo, nuestras luchas encarnadas en quien corremos con la punta del zapato. Bueno, yo ahí puse migración. Sí, estoy de acuerdo. Y ese es uno de los pocos que debe tener coma, libre, Sí, mestizo. sí, Sí. Yo creo que creo sí. que, sí. Bueno, la migración también, y yo Sí. creo que da cuenta de una de las grandes características universales de todos. Sí, Mm, universal de todos es como redundante, pero somos contradicciones permanentes, somos seres muy paradójicos, llenos de ironía, y creo que el problema está en cuando no lo reconocemos, mm. porque todos al final del día sabemos que en algún momento no- nos pisamos la cola, nos pisamos la cola y pecamos de soberbia, ese está el error, porque es como nadie tiene la última palabra, ¿no? Pero Mm. algunas personas quieren tenerla, y ahí yo estimo que ahí empiezan los conflictos. Si somos imperfectos también por otra parte. Creo que nuestra imperfección descansa en la ironía misma, en las paradojas, en las controversias. Mm. Estamos aquí en Lecturas Asombrosas, finalizando esta conversación. Yo podría seguir más tiempo, pero en honor al tiempo también que nos brinda nuestro invitado, estamos aquí a través de Radio Universidad SEC, en su canal de YouTube. Suscríbanse y pueden dejar sus comentarios aquí abajito en el video, ahí vamos a estar atentos a responder sus consultas. Sigan a Juan Pablo en Instagram en @parralárico, y obtengan estas nuevas vías de extravío. Es un hermoso regalo para tener, para regalar, obviamente, pero para autorregalárselo, para tenerlo ahí en el velador o en el escritorio, aprenderse algún verso, no necesariamente aprenderse el poema completo, pero sí hay frases así para el bronce. Eh, Tus palabras o invitación que quieras hacer al final de nuestra conversación, Juan Pablo. Invitación a leer, y a leer poesía chilena, sobre todo, a honrar a nuestros grandes escritores, escritoras, nuestros próceres poéticos, y dejarse sorprender, justamente botar los prejuicios que hay sobre la poesía y acercarse, porque la poesía no solamente es Neruda, ni Mistral, ni Parra, hay un abanico inmenso de posibilidades, de alternativas, súper contingente, feminista, eh, más subversivo, anarquista, tiene de todo tipo, pero tiene que Poesía dejarse histórica. también, histórica también, sí. Eh, Hay que dejarse llevar un poco, hay que aflojar las cuerdas, sino Sí. bota los prejuicios, diría, bote los prejuicios, lea, aproveche que se puede. Y cuando dice que el libro es demasiado caro, porque el libro en Chile es caro, hoy en día todos andamos con un teléfono en la mano y tenemos acceso a internet.
está lleno de sitios donde uno puede acceder a poesía, no solo nacional, también internacional. Eso yo creo que, así como tiene muchas desventajas, tanto avance tecnológico, también tiene harto aciertos, y yo creo que ese es uno del que no nos hemos hecho todos conscientes. Y regresando a los griegos, ¿cierto? ¿Qué sería nuestra cultura sin los griegos? Primero fue la música, después la poesía, así que a llenarse de poesía, de música, los énfasis aquí en nuevas vías de extravío. Y como alguien dijo y yo he repetido, la poesía nos salva, y nos salva de lo que sea que nos esté dañando. La poesía siempre ahí nos salva. Bien. Totalmente de acuerdo. Con esta invitación, sigan a Juan Pablo, estén atentos a los talleres que va a dar también ahí la información en Instagram. Les recuerdo que Lecturas Asombrosas está hoy, miércoles 9 de agosto, de una forma especial, llegando hasta ustedes a través de Radio Universidad SEC. Soy Ángeles Barrera Jofré. En esta conversación que espero los anime y los haga asombrarse con la poesía de Juan Pablo Navia Correa, poeta chileno. Nos encontramos en otro Lecturas Asombrosas todos los jueves. Gracias, Juan Pablo. Gracias a ti, Ángeles, y estaremos en contacto. Así será. Muchas gracias. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.